Antes de empezar esta comparativa, debes saber que por parte del TCL se trata de la versión Classic, teniendo en cuenta que existe una versión Classic Pro o simplemente conocida como C655 Pro con una mejor tecnología de retroiluminación, pero recuerda que es la versión Classic con una tecnología de retroiluminación más básica. Mientras que por parte del Hisense, esta es la versión que viene sin mini LEDs. En otros países muy probablemente encuentres la versión con mini LEDs. Y es que el mayor diferencial entre ambos modelos tiene que ver con el resultado en esta área en escenas oscuras. En este caso utilizo un contenido con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En el TCL pienso que la tecnología T-Screen Pro lo que hace es incluir una capa blanca que si bien ayuda a mejorar el nivel de detalles, pues también se ve muy feo en la mayoría de ocasiones con una opacidad algo terrible y algo molesta. Aunque sí es cierto que es con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision en donde se percibe más esa capa blanquecina por parte del TCL. Mientras que en el Hisense la tecnología atenuación local hace un trabajo increíblemente bueno, aunque las zonas de atenuación para ese tamaño de 55 pulgadas solamente sean 32. Aún así, el rendimiento en esta área, gracias a que cuenta con la tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local, es mucho mejor en el Hisense, mientras que el TCL no cuenta con atenuación local. La tecnología de retroiluminación del TCL es simplemente LED directa básica. Y la única forma que tienes en el TCL para decrecer la intensidad de esta capa blanquecina es disminuir el nivel de negros, como te estoy mostrando en este momento, a no más de 40 en promedio. Ahora te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. El resultado en el Hisense sigue siendo mucho mejor debido a lo ya mencionado en cuanto a la tecnología de retroiluminación, mientras que en el caso del TCL mejora notablemente en comparación al Dolby Vision. Obviamente se sigue percibiendo algo de efecto clouding y una capa levemente blanquecina pero con menor intensidad y conservando el mismo valor en cuanto al parámetro nivel de negros por parte del TCL. También quiero decirte que con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 en ambos modelos tendrás más modos de imagen. El nivel de detalle sigue siendo muy bueno en ambos televisores desde mi punto de vista, pero como pudiste notar, sí es cierto que con Dolby Vision en ambos modelos se puede lograr un mejor nivel de detalles, pero en el TCL a costa de una capa blanquecina muy molesta, como ya pudiste percibir. También debes saber que con Dolby Vision en el TCL la cantidad de brillo no se puede modificar, mientras que en el Hisense sí. Ahora te muestro el nivel de negros con HDR10 en el TCL y vas a poder percibir que al decrecerlo el resultado se entorpece demasiado, no se logra el mismo resultado que con Dolby Vision, pero es porque en este caso considero que con HDR10 realmente no deberías tocar este parámetro porque el resultado es más que aceptable, recordando que esta versión del TCL no cuenta con atenuación local. Mientras que en el Hisense la atenuación local hace un gran trabajo, aún apagando la atenuación local el resultado es mejor en esta área por parte del Hisense y colocándola desde bajo y mejor aún en medio o en alto pues será muchísimo mejor. En ambos modelos puedes modificar la cantidad de brillo de forma manual con HDR10 y como viste en el Hisense incrementarla a más capacidad de lo que viene de fábrica generará un resultado muy opaco y muy feo, con lo cual no recomiendo tocar mucho este parámetro. Si eres muy exigente en esta área, bien sea con Dolby Vision, con HDR10 o con rango dinámico estándar, el resultado será mucho mejor en el Hisense y mejor aún si puedes conseguir la versión con mini LEDs. O si en tu país puedes encontrar al C655 Pro, el cual tiene atenuación local porque viene con Full Array, adelante muy probablemente será muy equiparable o tal vez un poco mejor en comparación a esta versión del Hisense sin mini LEDs.
Pero también es cierto que en el Hisense en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay subtítulos, se puede percibir algo de efecto blooming alrededor de los subtítulos. Aquí quiero aclarar que los subtítulos en ambos modelos se pueden leer muy bien y que esa leve borrosidad que puedes percibir es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Retomando entonces el resultado en general en esta área, en el TCL vas a seguir percibiendo efecto clouding. Estos resultados también son con HDR10. En el Hisense, aun si apagar la atenuación local, el efecto clouding será menor en comparación al TCL. En bajo, la atenuación local por parte del Hisense hará que el resultado sea un poco equilibrado, es decir, sin tanto efecto blooming y con una cantidad de efecto clouding o de nubosidad muy leve. En medio o en alto, en el caso del Hisense con la atenuación local, el efecto clouding disminuye considerablemente. El efecto blooming puede incrementar en algunas áreas, sobre todo alrededor de los subtítulos, pero la experiencia no es desagradable desde mi punto de vista en la gran mayoría de escenas. Pero obviamente si colocas mucho cuidado sí se puede notar algo de efecto blooming, pero nada alarmante. Mientras que en el TCL se nota más efecto clouding, pero asimismo percibo mejor nivel de detalles en el TCL aún con esta tecnología de alto rango dinámico HDR10. Y sin tanto nivel de opacidad. Pero también es cierto que en algunas escenas la función de atenuación local en el Hisense puede tornarse algo agresiva, interrumpiendo el nivel de detalles hasta un punto en donde definitivamente no se percibe nada en absoluto, mientras que en el TCL sigue habiendo mejor nivel de detalles a costa de que tiene una capa levemente blanquecina, la cual se percibe más con Dolby Vision y también se puede percibir algo de efecto clouding. Así que tú decides qué prefieres, aunque con el Hisense podrías colocar la atenuación local en bajo y mejorar el resultado en general con un buen balance. En cuanto a colores, debes saber que la tecnología por parte de ambos modelos es Quantum Dots, de ahí la Q del término QLED. Aunque en TCL para este modelo deciden colocarle Quantum Dots Pro o QLED Pro. Y también está este parámetro color dinámico para incrementar aún más la saturación de color. Pero en algunas escenas si llevo el parámetro saturación de color a la máxima capacidad, en el Hisense se perciben colores más saturados y más vivos, como te estoy mostrando en este momento, aunque también ayuda en esto la cantidad de brillo y también depende mucho de cada modo de imagen y también de cada combinación de colores. Si vuelvo a retornar los valores a lo que viene de fábrica, la cantidad de saturación de color en el TCL se percibe mayor, pero recuerda que en el Hisense, si así lo quieres, la puedes incrementar. Te voy a mostrar de nuevo la cantidad de saturación de color máxima en ambos modelos, pero con esta escena, porque aquí los papeles se cambian a favor del TCL, como puedes percibir, con mayor saturación de color. Pero en el Hisense se percibe mayor volumen de color y en esto ayuda la cantidad de brillo. Las cantidades de brillo en ambos modelos varían de acuerdo a cada escena, varían de acuerdo a cada combinación de color y también dependen mucho de cada modo de imagen. Y como ya te he mencionado, con los valores que vienen de fábrica, en el Hisense los colores lucen menos saturados o levemente más lavados, pero nada exagerados. Mientras que con lo que viene de fábrica, los colores en el TCL lucen, digamos que mejores desde mi punto de vista. Y aunque obviamente en ambos modelos puedes aplicar configuraciones de imagen en general para cada parámetro, tanto en cuanto a color, brillo, contraste, entre otros, siempre opto por mostrar los resultados tal cual como vienen de fábrica porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder ver lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Por lo cual recuerda que si bien en el Hisense tal vez percibas colores levemente blanquecinos o menos saturados, eso lo puedes solucionar fácilmente.
Pero también recuerda que los resultados en ambos modelos pueden variar mucho a favor o en contra de uno y otro modelo dependiendo de cada escena, también dependiendo de cada modo de imagen y de la combinación de colores que puedas encontrar en cada fragmento de cada película, serie o programa de televisión en general. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. Ambos televisores tienen el mismo procesador de imagen pero distinta GPU. Por lo menos en teoría la GPU del Hisense sería un poco mejor, aunque en la práctica el resultado en esta área en ambos modelos es muy similar o igual. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y también recuerda que si el contenido tiene, por ejemplo, 480p o menor resolución, sí o sí, tanto en esos televisores como en otros televisores 4K, el resultado se va a percibir terrible con muchas partes pixeladas. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es relativamente buena con muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es algo muy relevante cuando decidas ver contenido con mucho color como por ejemplo deportes en general, porque no percibirás efecto de pantalla sucia. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos modelos es muy decente a pesar de que tienen paneles VA, porque tienen una cantidad de brillo no tan baja de acuerdo a la gama a la que pertenecen, es decir, a la gama media. Pero por supuesto los ángulos de visión en ambos televisores son terribles, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles VA. Por ende, como ves, los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Por tal razón, no son las mejores opciones para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento en ambos modelos es muy bueno, puesto a que cuentan con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation. Esto aplica principalmente cuando decidas ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando, por ejemplo, conectes un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI para, por ejemplo, ver partidos de fútbol o películas de acción con muchos movimientos rápidos. En el caso del TCL, activar el parámetro movimientos definidos e incrementar la reducción de temblor a la máxima capacidad, y en el caso del Hisense, colocar la mejora del movimiento en suave, generarían los mejores resultados decreciendo notablemente el efecto conocido como vibración o judder, y aunque se generen leves artefactos, desde mi punto de vista no se convierten en algo distractor ni molesto. Para esta área gaming, lo más importante que debes saber es que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz en 4K, aunque el TCL sí es compatible con los 120 Hz en 1440p y en 1080p, y ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. También es muy importante que en ambos modelos, si aún no lo has hecho, actives el formato HDMI mejorado o HDMI optimizado. En el TCL sigues todos estos pasos hasta encontrar este estándar avanzado de HDMI y colocarlo en activado, porque muchas veces viene en automático o desactivado. El hecho de activar la frecuencia de actualización variable desde aquí realmente no hace una gran diferencia, porque lo importante es activar esta tecnología desde el menú de la consola. Ten en cuenta mucho ese aspecto, y lo mismo aplicaría para el Hisense. Y además en el Hisense debes oprimir este botón del control remoto para acceder a este menú e ir hasta abajo a donde dice formato HDMI y colocarlo en formato mejorado. En el caso del TCL solamente se activa un modo de imagen después de activar el formato HDMI mejorado, el cual es el modo de imagen juego, el cual permite el mejor rendimiento en general con los menores y por ende mejores tiempos de input lag. Mientras que en el caso del Hisense, luego de activar el formato HDMI mejorado,
cualquiera de los modos de imagen funcionarán bien en cuanto a rendimiento general, manejo del movimiento, calidad gráfica y lo más importante, tiempos de input lag, los cuales serán los mejores y por ende los menores, como te estoy mostrando en este momento. Es verdad que el Hisense no cuenta con Game Bar, mientras que el TCL sí tiene Game Bar. Para esto primero debes activar la opción Maestro de Juegos, como te estoy mostrando en este momento. Y luego de esto dejar oprimido el botón del control remoto que te voy a mostrar por algunos segundos para que la Game Bar aparezca. Lamentablemente el diseño de la Game Bar sigue siendo el mismo diseño de los modelos de gama media y gama baja del 2023, aunque en la página de TCL se anuncia con una Game Bar más actualizada, como por ejemplo la tiene el modelo C845, aunque también sea un modelo del 2023, y esa Game Bar era mejor porque por lo menos incluía 3 modos de imagen, además del resto de funciones casi que innecesarias que te estoy mostrando en este momento, aunque tal vez para algunas personas el hecho de poder hacer aparecer una mira en pantalla, cambiarle la forma y el color tal vez sea algo un poco útil en algunos videojuegos. También quiero mostrarte que esta opción menú permite cambiar el audio y la salida de audio y también acceder a este menú Maestro de Juegos, que realmente es muy irrelevante porque, como ya te he dicho, estas tecnologías las debes activar desde el menú de la consola luego de haber activado el formato HDMI mejorado, y con esto se aplicarán las tecnologías pertinentes para que la experiencia gaming en ambos modelos sea la mejor. El rendimiento general en esta área en ambos televisores es realmente muy bueno. En este caso te muestro resultados en 4K a 60 Hz con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, pero sin las tecnologías de frecuencia de actualización variables porque el splitter HDMI que utilizo no me permite la salida de esas tecnologías. Y aunque el menú del TCL dé la opción de activarla en este caso, realmente eso solamente es algo gráfico o algo que mostrarle a los gamers para que se sientan contentos, porque realmente lo importante es que la consola permita frecuencia de actualización variable. Ten muy en cuenta ese aspecto. Como te digo, el rendimiento en esta área en 4K 60 Hz con o sin frecuencias de actualización variables en ambos modelos es muy bueno. También debo decirte que aunque el TCL es compatible con los 120 Hz en 1440p y en 1080p, yo personalmente no noto grandes cambios o grandes ventajas en ese aspecto, aunque probablemente un gamer que sea demasiado entrenado sí tal vez lo pudiera percibir. Y te pido disculpas porque en ninguno de estos modelos he podido realizar pruebas con una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente, porque por lo menos hasta ahora me queda imposible. No sé si más adelante pudiera hacerlo. También es bueno que sepas que los tiempos de input lag en la práctica en ambos modelos son realmente muy buenos. Recuerda que para esto debes activar el formato HDMI mejorado. Y pienso que casi cualquier persona quedará satisfecha en esta área con cualquiera de ambos modelos. También es muy importante que sepas que el rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y ocasionalmente movimientos rápidos, en ambos modelos es muy bueno. La cantidad de efecto ghosting que se puede llegar a percibir es casi nula, por no decir que en la mayoría de escenas no se nota. O si se llega a percibir, realmente no se convierte en algo ni molesto ni distractor. Esto lo digo a pesar de que ambos modelos tienen paneles VA. La diferencia principal realmente tiene que ver con el nivel de detalles, el cual sigue siendo mejor en el TCL, pero a costa de que muestra un poco más de efecto clouding. Y si juegas con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, percibirás una capa blanquecina algo molesta. Mientras que en el Hisense recuerda que tiene la función de atenuación local para disminuir notablemente la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad, y la cantidad de efecto blooming es realmente muy mínima y para nada molesta en la gran mayoría de ocasiones. Personalmente considero que sea cual sea el televisor que escojas para un área gaming, quedarás satisfecho teniendo en cuenta que son televisores de gama media con un presupuesto muy asequible en general, tanto en Colombia como en la gran mayoría de países, y no les puedes pedir más al respecto
teniendo en cuenta el precio que tienen. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante, aunque sí es cierto que el resultado por parte del TCL es levemente mayor, aunque como te digo no es algo alarmante y es algo normal. En cuanto al área Smart, lo más importante que debes saber es que de acuerdo a la aplicación AIDA64 ambos modelos tienen el mismo procesador, pero el del Hisense puede llegar a trabajar a una frecuencia un poco más alta en caso de así requerirlo. Ambos modelos tienen una cantidad de memoria RAM de 2 GB que puede ser suficiente en algunos casos. El espacio de almacenamiento es un poco mayor en el TCL. Y la GPU, como ya te había mencionado, es diferente, un poco a favor del Hisense porque aparentemente puede ser levemente mejor o por lo menos un poco más reciente. Y lo que te quería decir además es que la recepción de la señal Wi-Fi, en este caso de 5 GHz, es un poco mejor por parte del TCL, teniendo en cuenta que ambos modelos se encuentran a la misma distancia del router principal. El diseño de los controles remotos de ambos modelos es muy diferente, el del TCL sigue siendo increíblemente grande, aunque en este modelo 2024 le mejoraron la ubicación de las teclas de subir y bajar volumen, de cambiar canal y del menú de acceso directo, y también mejoró un poco el aspecto en cuanto a los materiales de construcción del control remoto del TCL. Mientras que el control remoto del Hisense es más pequeño, más ergonómico desde mi punto de vista, o sea que es mucho más cómodo al agarre y también en cuanto a ubicación de teclas, y ambos modelos utilizan 2 baterías desechables AAA. El sistema operativo de ambos modelos es Android TV basado en Android 11 con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es aceptable, siendo un poco mejor en la gran mayoría de ocasiones por parte del Hisense, teniendo en cuenta las configuraciones tal cual como vienen de fábrica. Porque como ya te mostré en un video que subí hace unos cuantos días atrás, en el TCL aplicando algunas modificaciones puedes mejorar notablemente la fluidez del sistema operativo. Y esas mismas modificaciones puedes aplicarlas en el Hisense, puesto a que ambos modelos cuentan con el mismo sistema operativo. Te repito, con lo que viene de fábrica el resultado es levemente más rápido en el Hisense a la hora de abrir aplicaciones, cuando quieras adelantar o retroceder videos. También este menú de accesos rápidos aparece unos milisegundos más rápido en el Hisense. Pero recuerda, aplicando los parámetros del video que subí hace un par de días atrás o hace unos cuantos días atrás, el resultado en ambos modelos en cuanto a fluidez del sistema operativo podría mejorar notablemente. En la descripción te dejo el link a ese video. También es importante que sepas que ambos modelos cuentan con la función manos libres, la debes activar desde aquí y además activar el micrófono que cada uno de ellos tiene, ubicado aquí en esta parte baja de ambos televisores. Es una palanquita la cual debes activar. Por supuesto, la tienda de aplicaciones en ambos modelos es la misma, la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario a ambos modelos les podrías instalar archivos APK. También quiero mencionarte que a ambos televisores le podrías cambiar el nombre para que dispositivos externos los puedan reconocer de una forma más fácil, o mejor dicho, para que tú los puedas reconocer de una forma más fácil. Aquí, por ejemplo, voy a cambiar el nombre del Hisense, le voy a colocar Hisense U6K Andy y al TCL le he colocado TCL C655 Andy. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil cuando quieras realizar la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla. Aquí quiero mencionar que en el caso del TCL el reconocimiento por parte de dispositivos externos para esta función de compartir pantalla, como te estoy mostrando, es mucho más fácil y automática. A veces en el Hisense también lo reconoce de forma automática, pero en el caso del Hisense en la mayoría de ocasiones me toca hacer uso además de la aplicación Google Home, lo cual es un paso extra y tal vez para algunas personas resulte algo levemente tedioso. Y además debes saber que ninguno de estos modelos es compatible con la función Picture in Picture, ni pantalla superpuesta, ni Multiview.
En cuanto a las entradas, en el TCL tienes un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un adaptador para entradas compuestas, el cual se incluye dentro de la caja, y tienes 3 puertos HDMI. El número 3 sería el HDMI 2.1 porque es compatible con la tecnología canal retorno de audio mejorado, pero recuerda que no es compatible con los 120 Hz en 4K. Por parte del Hisense tienes casi que lo mismo, simplemente la ubicación de las entradas cambia, pero no tienes un puerto USB 3.0, sino que tienes 2 puertos USB 2.0 y tienes 2 puertos de 3,5 milímetros extra, uno para efectos de mantenimiento y el otro para auriculares. Y en cuanto a puertos HDMI tienes también 3. El número 1 sería el puerto HDMI 2.1 porque también es compatible con canal de retorno de audio mejorado, pero recuerda que este modelo tampoco es compatible con los 120 Hz en 4K. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido que ambos modelos tienen. La potencia tanto en la teoría como en la práctica por parte del TCL es mejor, puesto que cuenta con un pequeño subwoofer y en la práctica sí hace una buena diferencia. No voy a decir que sea una diferencia gigantesca, pero por supuesto sí se puede percibir, obviamente con mayor cantidad de bajos, aunque en cuanto a nitidez percibo que el resultado es muy similar, aunque también es cierto que los resultados pueden variar mucho dependiendo de cada modo de audio que puedas escoger y también por supuesto dependiendo de la fuente, bien sea un videojuego, una película o una serie, entre otros contenidos. Al final te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de audio con el modo de sonido estándar para que más o menos puedas percibir las diferencias. Y por último, si te preguntas cuál de estos dos modelos te recomiendo más, todo depende de qué tan exigente seas en cuanto a rendimiento en escenas oscuras, porque si eres demasiado exigente, obviamente te conviene más el Hisense. Y también te convendría un poco más el Hisense en cuanto a la fluidez del sistema operativo, la cual de fábrica es un poquito mejor, y también me parece que el diseño del control remoto es más agradable y cómodo al agarre y al uso en general. Pero sí es cierto que en cuanto a sistema de sonido el TCL ganaría. También digamos que en cuanto a nivel de saturación de color en algunas escenas podría ganar. Digamos que en cuanto a cantidades de brillo son muy equiparables y los resultados pueden variar mucho dependiendo de cada escena y de cada modo de imagen. Pero sí es cierto que en cuanto al área gaming, por lo menos en teoría, el TCL tiene la ventaja de ser compatible con los 120 Hz en 1440p y en 1080p. Pero si quieres jugar en 4K a 60 Hz con frecuencias de actualización variables, cualquiera de estos dos modelos va a funcionar muy bien. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Just run away. Just run away. It won't make any difference at the end of the day. At the end of the day.